Agradezco muchísimo a Welex que me haya invitado a esta ponencia, a este congreso virtual, que creo que además ha sido un éxito porque se han apuntado más de 1000 personas. Veo que ahora hay 400 apuntadas y a partir de ahí ya empiezan las miserias, porque a mí me va a tocar hablar del libro tercero del procedimiento especial, que es el procedimiento que está generando más tensiones o más polémicas. Voy a empezar por el final, que es una cosa que no se debe hacer, pero quiero sobre todo desestresar. Y es que cuando nos vamos a las disposiciones transitorias del proyecto de ley concursal, en las disposiciones transitorias ya se nos dice que el libro tercero, procedimiento especial, no entrará en vigor con la ley, sino que entrará en vigor como muy pronto en el año 2023, en enero del año 2023. Y además, si ponemos en relación ese régimen transitorio con otras disposiciones del proyecto, nos vamos a encontrar que las expectativas que despierta, positivas o negativas, el libro tercero, están supeditadas fundamentalmente a que se desarrollen los reglamentos necesarios para poder implementar las disposiciones, que en nuestro caso son unos reglamentos que todavía pues, no están elaborados. El primer reglamento sería el reglamento que tiene que ver con la formalización de los modelos normalizados para la tramitación de este procedimiento. El segundo tendría que ver con la plataforma tecnológica que permita la tramitación telemática de estos procedimientos, y el último de ellos sería el desarrollo de la nueva figura de la administración concursal. Es decir, que puede ocurrir que, aprobada la ley concursal, el proyecto de reforma de la ley concursal, aprobado en los próximos meses, antes del verano, incluso entrando en vigor la parte fundamental del proyecto, coincidiendo con la finalización de la moratoria concursal. Sin embargo, el libro tercero, el procedimiento especial, se demore en su entrada en vigor pues unos meses o incluso puede que más de unos meses. Nada, no hay más que recordar el esfuerzo legislativo que se hizo en el año 2014 por actualizar o por reformar la normativa en materia de administradores concursales, y vemos cómo desde el año 2014 hasta el año 2022, fecha de ahora, todavía no han entrado en vigor esas disposiciones de la ley del año 2003, reformada en el año 2014, prorrogada como consecuencia del texto refundido en el año 2020, y se vuelve a prorrogar otra vez en el anteproyecto, ahora ya en el proyecto de normativa concursal. El procedimiento especial está regulado en el nuevo libro tercero. Es un libro sistemáticamente ocupa el espacio que venía destinado fundamentalmente al acuerdo extrajudicial de pagos y la mediación concursal. Desplaza el viejo libro tercero del texto refundido, que hacía referencia a los aspectos internacionales de la insolvencia, que ahora pasa a ser el libro cuarto, y se encaja en la horquilla o en el triángulo de preceptos que va desde el artículo 685 al artículo 720. Es decir, que tendríamos 35 artículos, parece que tendríamos 35 artículos destinados al procedimiento especial. Cuidado con esos 35 artículos, porque enseguida vamos a ver cómo muchos de esos artículos se desdoblan. Es decir, que aunque en principio parece que con 35 artículos deberíamos tener un procedimiento especial muy ágil, luego en realidad el legislador desdobla o incluso quintuplica alguno de estos preceptos hasta llegar a una extensión que es superior a los 55 artículos. Y la cosa se complica todavía más porque en ese juego de remisiones del procedimiento especial vemos cómo el legislador, al regular el procedimiento especial, permanentemente se va remitiendo tanto al libro segundo, que es el de los acuerdos de reestructuración, a ese nuevo modelo, nueva figura de la reestructuración,
que ocupa el libro segundo y que va desde el artículo 583 al artículo 685, y que luego para la liquidación nos remite al libro primero. Con lo cual, los 55 artículos que dedicamos al procedimiento especial, en realidad, por ese juego de espejos o de remisiones, nos obligan a controlar el procedimiento especial. Por lo tanto, la primera conclusión que deberíamos sacar del nuevo procedimiento especial es que, pese al esfuerzo que hace el legislador, pese al anuncio de presentarnos un procedimiento muy sencillo, muy fácil de gestionar, al alcance de cualquier empresario, persona física o persona jurídica, en realidad nos encontramos o nos vamos a encontrar con un procedimiento extremadamente sofisticado. Por lo tanto, ahí tenemos una de las contradicciones o paradojas del proyecto, y es que presenta como gran novedad un procedimiento simplificado de tramitación que luego en la práctica vemos que se complica, se sofistica hasta el punto de ser más difícil de gestionar incluso que un procedimiento concursal ordinario. Cuando nos aproximamos ya nos hemos aproximado al procedimiento especial desde un punto de vista sistemático, ya sabemos que está en el nuevo libro tercero, que ocupa el espejismo de 35 artículos, que en realidad son 55, y que está, por lo tanto, entre el 685 y el 720 del texto refundido. Y la aproximación la podemos hacer siguiendo dos rutas distintas. Hay una ruta que ya se ha iniciado y que ha sido una ruta muy crítica con el anteproyecto y ahora con el proyecto, que es la ruta de las garantías. Y hoy mismo o ayer mismo se hizo público el número de profesionales que van a acudir al Congreso de los Diputados en los próximos días a informar sobre el proyecto, y la mayoría de los profesionales van a ser muy críticos porque consideran que, a ver, no estoy desvelando nada porque ya nos lo han adelantado en artículos doctrinales y de opinión, consideran que el procedimiento especial supone una merma de garantías fundamentalmente para el deudor vulnerable, para el deudor persona física, también para los pequeños empresarios, por dos razones. La primera razón es que en principio no es preceptivo la intervención de abogado en el arranque del procedimiento, es decir, que es un procedimiento que se diseña por el legislador sin que sea obligatoria la asistencia letrada al deudor en el arranque del procedimiento. Y de la misma manera, en un tema que es recurrente en el proyecto, también observamos como una parte importante de estos procedimientos se van a tramitar sin necesidad de que se designe un administrador concursal o, en el caso de que no se llegue a concurso de liquidación, un experto en reestructuraciones. Por lo tanto, en estos procedimientos nos vamos a encontrar con que el deudor y los acreedores se tienen que enfrentar a las dificultades procesales y materiales del trámite de este procedimiento especial sin la asistencia letrada y sin posibilidad de designar a un profesional. Me imagino que en otras fases de este congreso se habrán planteado ya los problemas que surgen del nuevo diseño de la administración concursal, de esa nueva figura del reestructurador, del experto en reestructuración, del sistema de designa a través del consenso entre el deudor y los acreedores, de esa capacidad de veto que tienen los acreedores más representativos, que pueden representar entre un 20 o un 50% del pasivo en función de los supuestos para la designa del profesional, y en último término cómo el sistema de retribución deja de ser un sistema sometido a un reglamento de honorarios de la administración concursal en los términos que conocemos desde el año 2004, y estos expertos de reestructuración y probablemente la futura administración concursal va a ir a un sistema de retribución consensuado entre el deudor y los acreedores, homologado por el juez y sobre todo sometido a las reglas de mercado, es decir, que por lo menos en lo que es el experto en reestructuración, los honorarios se tienen que pactar, se tienen que establecer antes de la designa. Todos esos problemas los tenemos en el procedimiento especial, acrecentados por el hecho de que en muchos de estos procedimientos no será preceptivo ni la intervención de abogado ni la intervención de experto o de administrador concursal. A partir de ahí, el procedimiento especial nace con una voluntad paradójica, y es que la voluntad es la que este procedimiento especial agrupe o englobe
la mayoría de los procedimientos que ahora se están tramitando en la mayor parte de los juzgados. Yo estos meses he estado haciendo una evaluación del número de procedimientos que se tendrían que acoger a este sistema de microempresas, y si tomamos los parámetros legales, y es que tengan un volumen de negocio inferior a los 2 años, o que tengan un número de trabajadores que de media anual sea inferior a los 10 trabajadores, con los correctivos que se establecen por la propia norma de que puede haber empresas con una plantilla superior a 10 trabajadores, pero que por no estar a tiempo completo se tengan que computar de otra manera. Quiere decir que por lo menos mi juzgado, el Juzgado Mercantil 11 de Barcelona, un 60% de los procedimientos concursales tendrían que someterse a este procedimiento especial. Por lo tanto, este procedimiento especial va a ser la regla general en la mayoría de los juzgados. Si tenemos en cuenta que el desarrollo del artículo 34 del proyecto, cuando en el 34 bis y siguiente, hace una regulación de los concursos sin masa, y como he explicado Mar Hernández, mi compañera, vamos a tener una nueva configuración del concurso de persona física y de la exoneración por la vía del nuevo sistema de exoneración, lo que quiere decir es que cuando entre en vigor plenamente el proyecto de reforma de la ley concursal, prácticamente un 90% de los procedimientos concursales que se declaren en los juzgados o van a ser procedimientos sin masa, por lo tanto sometidos al 34 y siguientes de la nueva ley, o bien a este procedimiento especial. Con lo cual, prácticamente no vamos a aplicar otras normas de la ley concursal. ¿Cómo se configura el procedimiento especial? Yo ya he dicho que se ha hecho una aproximación y la han hecho los profesionales, y profesionales además muy respetables, tanto desde el punto de vista de su currículum personal como también desde el punto de vista de las instituciones que representan, colegios de abogados, colegios de economistas, asociaciones de administradores concursales. Han sido muy críticos porque consideran que este procedimiento especial supone una merma de garantías. Yo la verdad es que en mi itinerario personal, en mi estudio de la norma, he hecho una aproximación no tanto desde la perspectiva de las garantías, en las que comparto que es un procedimiento muy sofisticado, donde puede haber debilidades en la protección fundamentalmente del deudor y de los acreedores que no tengan capacidad de influencia, pero cuando me aproximo al procedimiento especial desde la perspectiva de la eficacia, de la eficiencia, lo que sí que me doy cuenta, y ahí pues yo llevo desde el 1 de septiembre del año 2004 sirviendo en juzgados o en tribunales mercantiles, también me doy cuenta de que en un 80% de los procedimientos concursales que estamos tramitando, que he tramitado esta misma mañana, la presencia de profesionales cualificados, empezando por el juez, o sea que el juez es el primer elemento prescindible, yo creo que no aportamos valor a la gestión del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que en la mayoría de los procedimientos concursales, bien porque no tienen masa, porque la masa es muy reducida, o porque es meramente liquidativo, mi función como juez es única y exclusivamente la de la gestión, de dar traslados, de ir avanzando los trámites y por lo tanto ralentizando el procedimiento. Cuando analizo también la aportación de valor que pueden hacer el abogado del concursado o los administradores concursales, también veo, por lo menos en el caso de Barcelona, que el sistema de formularios normalizados que estamos aplicando hace que en el 80% de los concursos, a través de esos formularios normalizados, se esté gestionando todo el procedimiento sin que sea necesario valor añadido. Cuando digo que no se aporta valor añadido, lo que estoy diciendo es que no hay controversias de naturaleza jurídica, no hay controversias de naturaleza económica que tengan la trascendencia tal que exijan la intervención de profesionales. Y el primero que suprimiría sería el juez. Me parece que somos los que menos valor incorporamos al procedimiento. Por lo tanto, tenemos que ver la tensión entre eficiencia y garantías para encontrar un punto de equilibrio en el que fortalezcamos la eficiencia, porque lo que sí que tenemos que conseguir es que los procedimientos concursales tengan una duración menor.
El diseño del procedimiento especial es un diseño híbrido, y es un diseño híbrido que toma elementos de los acuerdos de reestructuración y por lo tanto permite al deudor acudir a los institutos preconcursales desde la comunicación del 583 en supuestos o en casos de insolvencia actual, de insolvencia inminente, con la nueva definición del artículo 2, o de riesgo de insolvencia, que es muy ambicioso y que puede permitir a los empresarios, personas físicas, a los autónomos y también a esas micropymes, que cuando el legislador habla de micropymes está hablando de 2 millones de euros, que por lo menos en el caso de mi ciudad, que es Barcelona, estamos hablando de la facturación de un bar, de un pequeño taller, de un despacho de profesionales, de una tienda, incluso de una red de tiendas, de una red de panaderías. Todas estarían en las micropymes. Todas estas empresas o empresarios van a poder comunicar esa situación de insolvencia, acogerse al procedimiento especial y tramitar una reestructuración de su pasivo que tiene una particularidad en el caso del procedimiento especial. Mientras que en el procedimiento regulado en el libro segundo, los acuerdos de reestructuración, uno de los elementos o de las novedades principales es que el deudor, al comunicar su voluntad de someterse a un plan de reestructuración, establece los pasivos que quiere reestructurar y por lo tanto establece eso que ahora se llama el perímetro de la refinanciación, de manera que refinancia con aquellos acreedores o con aquellos grupos de acreedores que le permitan superar la situación de insolvencia. En el procedimiento especial de reestructuración nos encontramos con que el deudor necesariamente tiene que presentar la totalidad de su pasivo, es decir, que ese acuerdo de reestructuración dentro del procedimiento especial, es decir, ese plan de reorganización de sus pasivos, tiene que incluir la totalidad del pasivo. La ley lo que establece son unos plazos más cortos, mientras que en el libro segundo observamos cómo el legislador establece un procedimiento de reestructuración que tiene una duración prevista de 3 meses, que podría homologarse o no homologarse en función de las características del plan de reestructuración, en el que vamos a incorporar a un experto en reestructuración automáticamente cuando haya que extender los efectos del acuerdo, haya que homologarlo o vaya a afectar a categorías de acreedores que han votado en contra del acuerdo de reestructuración. En el libro segundo, en el libro tercero, cuando hablamos de esta fase de reestructuración o de reorganización, nos encontramos con que primero se tiene que reestructurar la totalidad del pasivo y segundo, los plazos son mucho más cortos. La ley establece un plazo máximo de 3 meses para reestructurar o reorganizar la deuda, para llegar a ese plan de reestructuración, y en el caso de que hubiera la posibilidad de llegar a un acuerdo que evitara la liquidación, la ley permite una sola prórroga por el plazo de 1 mes. Por lo tanto, los planes de reestructuración en el libro tercero van a tener una duración máxima de 4 meses. Eso va a plantear o puede plantear algunas dificultades en cuanto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Otro de los elementos que resulta positivo del procedimiento especial es que deja en manos del deudor la decisión de si en situación de insolvencia actual o inminente, si quiere optar por ir directamente a la liquidación o si quiere intentar primero la reorganización, la reestructuración de sus deudas. Y aquí es curioso porque alguna mente malévola que siempre hay en estos mundos, cuando se han leído el libro tercero, una de las denuncias o una de las advertencias que se han hecho es que la redacción de este libro tercero parece que sea una redacción hecha al margen de la redacción del resto de la ley concursal. Y por eso en algún pasaje del libro tercero se habla de que el deudor tiene que elegir, y abro comillas, el módulo que quiere utilizar. Es decir, que dentro del procedimiento especial nos encontramos, por utilizar la terminología de la ley, 2 módulos. El módulo del plan de continuación,
hablamos de plan de continuación cuando hablamos del libro tercero y no de plan de reestructuración, sino plan de continuación. Y en ese plan de continuación tendríamos un módulo que sería semejante al de los acuerdos de refinanciación, o el deudor puede optar directamente por el plan de liquidación, por liquidar la compañía. En el caso de que la insolvencia fuera insolvencia actual o insolvencia inminente, el deudor tiene en su mano pedir la liquidación desde el primer momento y organizar la liquidación dentro del procedimiento especial. Si prefiere o considera necesaria la continuación, en ese caso, primero se intenta esta refinanciación que se comunica al juzgado y que el juzgado tramita como si fuera un instituto preconcursal, y si el plan de continuación es aprobado por los acreedores correspondientes, el deudor superaría la situación de insolvencia y superada la situación de insolvencia podría seguir en el tráfico económico. Dentro del plan de continuación también nos encontramos como el legislador, en línea con lo que hace en otros apartados de la propia ley, y en concreto en el nuevo desarrollo del artículo 224, que ahora se multiplica por varios artículos 224, articula la posibilidad de utilizar estos planes de continuación para que la continuación de la actividad del deudor no se haga por el propio deudor, sino que se haga por un tercero a través de las ventas de las unidades productivas. Por lo tanto, en el procedimiento especial, el deudor que comunica esa situación de insolvencia actual, inminente o de riesgo de insolvencia, puede optar por la continuación de su actividad reestructurando sus pasivos, por la continuación de la actividad a través de la venta de la unidad productiva, o por la liquidación ordenada de su patrimonio. Solo en los casos de liquidación ordenada de su patrimonio nos encontraríamos con un procedimiento equivalente al procedimiento concursal que tenemos ahora, y que sería el sustituto del procedimiento concursal abreviado, que ahora va a desaparecer, ahora se va a derogar. Dentro del proceso de reestructuración hemos dicho que el deudor reestructura la totalidad de su pasivo. Y cuando el deudor en este procedimiento especial comunica cuál es la situación de su pasivo, la pregunta que surge, que es una pregunta que aparece en distintos aspectos de la reforma, nos encontramos con la pregunta: ¿se puede reestructurar, se puede continuar si existe crédito público? Y aquí el legislador no abre las puertas, no abre las puertas con carácter absoluto, sino que lo que hace es que establece un marco en el cual sería posible la reestructuración de una parte de la deuda pública. Me explico. Cuando se habla del tratamiento del crédito público en el procedimiento especial, se dice que la comunicación de la apertura del procedimiento especial no paralizará las ejecuciones singulares iniciadas por Hacienda o Seguridad Social, pero sí que se permite que en aquellos supuestos en los que el deudor se encuentre al día en el pago de las deudas derivadas en las deudas derivadas, que acaba de entrar una pregunta y la estaba leyendo, luego las contestaré al final, en las deudas derivadas de la seguridad social, lo que nos dice el legislador es que si estamos al día, si el deudor está al día en el pago de las cuotas de la seguridad social, y el deudor está también al día en el pago del impuesto de sociedades y en el pago de las retenciones del impuesto sobre la renta de los trabajadores, sí que va a poder reestructurar, sí que va a poder reorganizar, sí que va a poder fijar quitas y esperas referidas al resto de crédito público que deba. Por lo tanto, sí que hay una posibilidad de que aquellas personas que estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, sí que puedan reestructurar una parte de su deuda. Por ejemplo, la posibilidad de que puedan reestructurar una posible sanción de carácter administrativo, o el levantamiento de un acta, o alguna contingencia extraordinaria. Pero
Hay que tener cuidado, o debe tenerse cuidado con la reestructuración de crédito público, primero porque es una reestructuración restringida y segundo porque además esa reestructuración restringida obliga al deudor a que durante todo el tiempo que dure el plan de continuidad, durante todos los años que el deudor prevea por las quitas y por las esperas para poder dar satisfacción a sus acreedores, es necesario que durante todo ese tiempo el deudor se encuentre al día permanentemente en el pago de sus obligaciones. El diseño que tenemos de la ley es un diseño muy ambicioso. Por utilizar un término que ahora está de moda, podríamos decir que es un libro tercero disruptivo que quebranta por completo el modelo concursal que teníamos hasta ahora. No solo porque no es necesaria la presencia, que la solicitud la firme un abogado que asista al deudor, sino porque además el legislador quiere que la tramitación se haga a través de modelos normalizados. Si examinamos el inicio del procedimiento a través de la apertura del procedimiento especial, fíjense ustedes que ya no estamos hablando de solicitud de concurso y ya no estamos hablando de auto de declaración de concurso, sino que estamos hablando de decreto o auto de apertura de procedimiento especial. Pues el legislador nos dice que el deudor tendrá que utilizar modelos normalizados y por lo tanto el Ministerio de Justicia va a tener que elaborar en un plazo muy corto de tiempo desde la entrada en vigor de la ley una plataforma de internet que permita a cualquier deudor acceder a esos modelos normalizados. Toda la tramitación es una tramitación que ya no van a realizar los juzgados, sino que es una tramitación que tiene que asumir el propio deudor, ya que la ley lo que establece es que con la solicitud de apertura del procedimiento especial, el deudor, además de aportar esos modelos normalizados, va a tener que comunicarse directamente con todos los acreedores, va a tener que ocuparse de la gestión de comunicación a todos los acreedores. Y los acreedores en el trámite de insimación de créditos, en el trámite de oposición al plan de continuación, en el trámite de impugnación a los documentos a los elementos del inventario de la masa activa o la impugnación a la clasificación o impugnación a la cuantía de los créditos, también van a tener que utilizar modelos normalizados. No se trata solo de utilizar modelos normalizados, sino que además esos modelos normalizados se van a gestionar a través de una plataforma telemática, es decir, que no va a ser necesaria la presencia física en los juzgados, sino la presentación a través de unos medios telemáticos y la tramitación también por esos medios telemáticos virtuales. En aquellas comunidades autónomas donde la transferencia en materia de justicia pues está más evolucionada, ya estamos acostumbrados a estos expedientes telemáticos, pero en todos estos expedientes telemáticos que tenemos ahora, hay funcionarios que se ocupan de impulsar el procedimiento en cada una de sus fases. En el procedimiento especial, ese impulso es un impulso privado, es decir, el deudor utiliza el modelo normalizado para solicitar la apertura del procedimiento especial, se comunica con todos los acreedores, se comunica con el letrado de la Administración de Justicia, que tiene por recibida no solo la solicitud de apertura, sino también se le tiene que mandar copia de la comunicación a cada uno de los acreedores y por lo tanto es un procedimiento que va a vivir en paralelo al juzgado. Los juzgados o tribunales solo vamos a actuar, solo vamos a intervenir cuando se produzca alguna controversia, cuando se produzca algún tipo de incidente. Y en el libro tercero, como ocurre en el libro segundo, y eso es una mejora del proyecto, cualquier incidencia en el periodo previo a la apertura de la liquidación y por lo tanto a la apertura del concurso tal y como lo conocemos, la competencia de cualquier incidencia, cualquier impugnación, cualquier cuestión que se plantee va a tener que tramitarse por la vía del incidente concursal y se va a tener que resolver por el juez del concurso. Y aquí volvemos otra vez a un avance o a un paso muy ambicioso del propio proyecto, y es que el legislador permite que
primero, que solo se celebren vistas, solo se celebren juicios cuando el juez lo considere oportuno, y lo que también permite es que las resoluciones que dicte el juez, incluidas las sentencias, las pueda dictar oralmente. Es decir, que en el procedimiento especial cualquier tipo de incidente, cualquier tipo de incidencia, como puede ser, por ejemplo, el honorario o el nombramiento del administrador concursal en caso de discrepancia, la remoción o la sustitución del experto en reestructuraciones o del administrador concursal a instancia de los acreedores, la impugnación de los créditos, la impugnación del inventario. Todos estos trámites que hasta ahora los llevábamos por la vía del incidente concursal presentado por escrito, dar traslado por 10 días al administrador concursal y al deudor para que puedan oponerse también por escrito, luego valorábamos si practicábamos o no practicábamos la vista en función de las pruebas y luego dictábamos una sentencia. Todo ese trámite desaparece y el juez puede empezar a dictar resoluciones orales que se tienen que documentar. Y en esas resoluciones orales el juez tiene que dar una motivación sucinta de las razones por las que decide en uno o en otro sentido. Eso incluso en el modelo de procedimiento civil que tenemos ahora mismo en España es muy ambicioso, porque hasta ahora la jurisdicción civil tenía vedada el dictado de sentencias verbales. Sí que lo permitían en los juicios de faltas, pero no se permitía en los juicios, en los juicios civiles. Luego al final haré una revisión de las preguntas, porque sí que quisiera hacer esa exposición general y luego responder a las preguntas, que además muchas de ellas creo que puede ser útil que profundicemos en ellas. En el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, que es uno de los anteproyectos que se aprobaron por el gobierno en tiempos de COVID y que ahora se han quedado en un cajón en el ministerio, sí que se preveía que para la eficiencia procesal general la posibilidad de resoluciones orales en los juicios civiles. Pero mientras que ese anteproyecto de ley de reforma de la ley de enjuiciamiento civil ha quedado varado, ha quedado suspendido sine die. Sin embargo, en el libro tercero sí que tenemos todo este impulso procesal a través de resoluciones orales. Una de las preguntas que se hacía era si el deudor en situación de riesgo de insolvencia podía pedir la liquidación de la compañía. Y aquí sí que tengo que decir que en principio la posibilidad de apertura de la liquidación se prevé única y exclusivamente en los supuestos de insolvencia actual o de insolvencia inminente. Los supuestos de riesgo de insolvencia se tiene que intentar primero ese plan de continuidad. ¿Qué sucede? Que si un deudor que realmente está en una situación de riesgo de insolvencia fracasa en su plan de continuación, lo razonable será que durante el intento de la continuación de su actividad se produzca esa situación de insolvencia actual o inminente y por lo tanto sea inevitable la liquidación. Es decir, que si no abusamos, si no frustramos la idea de que el riesgo de insolvencia tiene que ver con la necesidad de reestructuración, si fracasa el plan de continuidad, también terminaremos en la liquidación. Pero lo que sí que ocurrirá es que en los supuestos de riesgo de insolvencia no se podrá pedir automáticamente la liquidación de esta compañía, de esta micropyme o del patrimonio del empresario. Y aquí, probablemente para poder precisar a aquellos que tengan menos experiencia concursal, sí que tenemos que advertir que la nueva redacción del artículo 2 nos define cuándo nos encontraremos en situación de insolvencia inminente. Es decir, que mientras que nosotros ahora éramos muy generosos con la idea de insolvencia inminente y declarábamos concursos o aceptábamos acuerdos de refinanciación en situaciones en las que no comprobábamos que la insolvencia era realmente inminente, con la nueva propuesta del artículo 2, la insolvencia inminente tiene un lapso temporal, y es que el deudor estará en insolvencia inminente solo en los 2 meses anteriores a que se produzcan los primeros incumplimientos de sus obligaciones ordinarias. Luego, ahí sí que vamos a tener
un lapso de tiempo de la insolvencia inminente son 60 días antes del incumplimiento de las obligaciones principales. Todo lo que vaya más allá, esas situaciones de riesgo anteriores a los 2 meses, las tendremos que tramitar por ese riesgo de insolvencia. El procedimiento del plan de continuación, que afecta a todos los acreedores, excepto por estas novedades de carácter funcional o organizativo, en lo demás se parece mucho a lo que se regula en el libro segundo. Y tan es así que son constantes las remisiones que hace el propio libro tercero al libro segundo para la clasificación de los acreedores, primero conforme a las reglas del 270 y 280, es decir, los grupos o clases de acreedores en función de que sean acreedores privilegiados especiales, privilegiados generales, ordinarios o subordinados, pero luego también nos va a permitir que dentro de cada uno de esos grupos ya tradicionales en el ámbito concursal, los criterios de clases de acreedores o de clasificación de los acreedores por grupos en cada una de esas secciones, de manera que dentro de los acreedores, por ejemplo, dentro de los acreedores ordinarios podremos distinguir entre los acreedores ordinarios de carácter financiero, los acreedores ordinarios de origen comercial, los acreedores ordinarios laborales, los acreedores, esa subclasificación que ha sido muy polémica y que se ha discutido mucho cuando los prácticos en la materia han discutido el nuevo libro segundo, se traslada también al libro tercero. El plan de continuación necesita obtener unas mayorías cualificadas de acreedores en cada una de las clases para poderse aprobar. Cuando se quiere, en ese plan de continuación, se quiere afectar una parte del crédito público, es necesario que el deudor se mantenga al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social ordinarias, y ese plan de continuación será homologado por el juez y una vez homologado por el juez se someterá a las reglas que me imagino que ya habrán analizado mis compañeros al analizar el libro segundo. ¿Qué ocurre si el deudor en situación de insolvencia actual o inminente opta directamente por la liquidación? ¿O qué sucede cuando fracasa un acuerdo de continuación por la razón que sea y el deudor tiene que ir a la liquidación? Con la advertencia de que además el legislador o el prelegislador nos indica o nos advierte que la comunicación de la apertura del procedimiento especial de continuación no exime al deudor de solicitar la liquidación cuando concurra el plazo de 2 meses. Es decir, que aunque la ley nos da 3 meses para que el deudor y los acreedores lleguen a un plan de continuidad, si se produce esa situación de insolvencia, si se produce durante el periodo de renegociación y esa insolvencia es irrevocable porque no entra dinero nuevo, los acreedores actuales pues no dotan de recursos a la compañía o no se encuentran nuevas líneas de financiación, en esos casos el deudor tendrá que interrumpir el proceso de negociación del plan y tendrá que ir al plan de liquidación. En los supuestos de liquidación nos vamos a encontrar con un procedimiento que es el procedimiento liquidativo, que ya es un procedimiento judicializado por completo. Pero aquí nos encontramos con la paradoja de que nos podemos encontrar con procedimientos en los que no haya administrador concursal. Y en el libro tercero nos encontramos con uno de los defectos de técnica del propio proyecto, y es que mientras que en el libro primero, para los procedimientos concursales, desaparece el plan de liquidación y se sustituye por esas reglas de liquidación que tiene que presentar el juez y que yo creo que están dando lugar a cierta polémica tanto teórica como práctica. Sin embargo, en el procedimiento especial sí tenemos plan de liquidación, es decir, que el plan de liquidación se tiene que presentar por el deudor o por los acreedores. Se va a tener que presentar y se va a tener que autorizar por el juez.
Y es un plan de liquidación que tiene la particularidad de que puede ser un plan de liquidación en el que no intervenga, no se designe administrador concursal. Por eso la ley prevé, por eso la ley permite que los planes de liquidación en los procesos especiales se gestionen a través de unas plataformas de liquidación que están diseñadas en la ley, pero que exigen un desarrollo normativo reglamentario, en las que se incorporen los activos que se tienen que realizar, se incorporen a esas plataformas de liquidación y que esas plataformas de liquidación, que van a estar supervisadas por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Economía, y que van a estar reguladas con todas las garantías, un poco el sistema que ya hemos vivido, por ejemplo, con las subastas judiciales electrónicas, pues que a través de un portal de liquidación se pueda gestionar la liquidación sin necesidad de que intervengan los administradores concursales. Es más, incluso en aquellos supuestos en los que puedan designarse administradores concursales, que, abro paréntesis, esos administradores concursales van a ser designados por iniciativa del deudor y los acreedores, y con la asunción, en el caso de los acreedores, de la retribución de esos administradores concursales con cargo a los propios acreedores y no con cargo a la masa. Incluso en esos casos, esos planes de liquidación van a tener una vigencia temporal limitada, de manera que si transcurridos 3 meses no se ha liquidado todavía el patrimonio del deudor, aún existiendo administrador concursal, el administrador concursal rendirá cuentas, informará del estado de la liquidación e incorporará los activos que no se han realizado, los tendrá que incorporar a esa plataforma liquidativa, esa plataforma de liquidación, plataforma de ventas, que se ocupará de tener allí los bienes, utilizaremos un término casi de derecho romano, los bienes mostrencos, los bienes abandonados, quedarán en esas plataformas de venta hasta que aparezca un día alguien que los quiera comprar, y a partir de ese momento pues, reabrir el procedimiento para distribuir el resultado de la venta entre los acreedores de manera ordenada. Por lo tanto, vamos a tener también una liquidación monitorizada, sometida también a estos formularios, y además con unos plazos muy breves. La última novedad que tenemos en el procedimiento especial tiene que ver también con el régimen de la clasificación del concurso. Y aquí nos encontramos con un cambio que yo creo que también se ha criticado mucho. Y es que tenemos un procedimiento sin abogados. En principio no es necesario abogado, luego veremos que en algunos casos se podrá incorporar cuando haya controversias. Tenemos un procedimiento sin administradores concursales que desde un inicio puedan supervisar las actuaciones del deudor, y tenemos una nueva causa de clasificación del concurso como culpable, que tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones que tienen que ver con la veracidad o con la certeza de los documentos que se acompañan con la solicitud de concurso. El concurso se clasificará necesariamente como concurso culpable cuando el deudor no haya aportado la documentación que se exige para la solicitud de concurso, perdón, para la comunicación de concurso, que, como digo, además es una documentación extremadamente prolija. Aquí nos podemos detener un minuto en la información necesaria para la apertura del concurso. Se dice, primero, hay que identificar al deudor, incluida la localización de su domicilio, centro principal de intereses, una breve memoria explicativa de la solicitud con la descripción de las causas, si es persona casada, el régimen matrimonial y la identidad del cónyuge. La elección, si el procedimiento es de continuación o de liquidación, y si prevé la venta de la unidad productiva. Quinto, la elección de alguno de los módulos regulados en el capítulo 4 del título 2 o en el capítulo 2 del título 3 del libro 3, que son los módulos de la continuación o liquidación. El activo con la valoración de cada partida, el pasivo con la identificación individualizada de cada acreedor, la enumeración y detalles de los contratos pendientes, la enumeración de las posibles contingencias susceptibles de afectar a la valoración de la empresa. O sea, todos estos requisitos, si por cualquier circunstancia el deudor
que no está, va a estar en principio asesorado, incumple con alguno de los deberes o da una información incorrecta respecto de alguno de estas partidas. Estoy pensando, por ejemplo, en la identificación de los pasivos y su naturaleza, o en la valoración de los activos de la compañía. Tiene que saber que el deudor, que el concurso se declarará culpable. ¿Y qué problema tenemos? Pues que si tenemos a un deudor empresario o una persona jurídica micropyme que no está debidamente asesorada, que necesariamente se tiene que acoger al procedimiento especial y que corre el riesgo de que el concurso se declare culpable si no ha hecho bien los deberes, lo que vamos a tener es que ese deudor no va a poder acceder al beneficio de segunda oportunidad, porque o bien, si es un empresario o persona física, su concurso será culpable y por lo tanto no podrá ser considerado deudor de buena fe, o conforme al nuevo régimen que ha explicado mi compañera, si el concurso de la micropyme se declarará culpable, el administrador de la micropyme no podrá aspirar a la exoneración del pasivo derivado de la calificación derivado de su insolvencia, porque el concurso de la micropyme ya fue declarado culpable. Por eso, al final, la conclusión debe ser que, o a mi juicio debe ser, a lo mejor estoy equivocado. Primero, es muy positivo que se defina un procedimiento mucho más ágil. Es muy ambicioso que se defina un procedimiento de tramitación telemática y con poca intervención judicial o del tribunal, porque eso hemos comprobado que ralentiza mucho la tramitación, pero nos encontramos con un procedimiento con pocas garantías en el arranque, porque no van a intervenir profesionales, y nos encontramos además con un procedimiento muy severo. Entonces, al final, uno cuando lee el libro tercero tiene la sensación de que a lo mejor puede ser un procedimiento útil para Noruega, para Finlandia, para Holanda, para países que tienen un tejido empresarial mucho más tupido, mucho más consolidado, con una mayor formación, con una mayor experiencia, con una mayor conciencia de las vicisitudes del funcionamiento de los regímenes de insolvencia, pero cuando lo intentamos incorporar a la experiencia española, pues nos damos cuenta de que es como meter un coche de Fórmula 1 y que circule pues por los callejones de la judería de Córdoba por calles estrechas. Es decir, tenemos una muy buena ley que para una realidad que desgraciadamente tiene poco que ver, porque cuando examinamos los procedimientos concursales que tenemos en los juzgados, pues nos damos cuenta de que en muchas ocasiones pues, los deudores que acuden a los juzgados pues, no tienen conciencia realmente de lo complejo que puede ser el proceso de insolvencia. Yo creo que a partir de allí puedo entrar a resolver las preguntas que han llegado. Lorena Costa pregunta si se tiene previsto bajar los parámetros legales para acceder al procedimiento de micropymes. Pues a ver, en principio el trámite de presentación de enmiendas se ha prorrogado hasta el día 9 de marzo, hasta el viernes de la semana que viene. Previsiblemente se va a prorrogar todavía algunas semanas más. Y en principio mi opinión, creo que va a ser muy difícil que se modifiquen los parámetros legales, porque si modificamos los parámetros legales del procedimiento especial, tenemos que retocar también los parámetros de las especialidades de reestructuración del libro segundo. En el libro segundo se permite a cualquier empresario acudir a los planes de reestructuración. En los últimos artículos, en el 682, 83 y siguientes, se diseña un trámite especial dentro de los acuerdos de reestructuración para las empresas con facturación de hasta 10 millones de euros y con 49 trabajadores, y en el siguiente escalón, en el libro tercero, tenemos a las llamadas micropymes. Entonces, si
bajamos el número de trabajadores o bajamos el volumen de negocio de estas empresas, por ejemplo, a 5 trabajadores y a 1 millón de euros, obligamos a que esa franja de pequeñas empresas tengan que ir a las especialidades del libro segundo. Por eso mi opinión es que yo creo que las disfunciones del libro tercero no vienen tanto por el ámbito subjetivo, sino que vienen sobre todo por algunas disfunciones procesales, pero yo por lo menos creo que no se debería tocar. Pregunta también la señora Costa si el deudor que está en insolvencia probable, o sea, en probabilidad de insolvencia, si también puede optar por liquidar o reestructurar o solo de estar en insolvencia actual o inminente. O sea, ya lo he explicado, en principio la apertura de la liquidación o la solicitud de liquidación solo se puede realizar en situaciones de insolvencia actual o inminente, pero en lo que se llama riesgo de insolvencia, si fracasan las reestructuraciones, pues el propio procedimiento te llevará a la liquidación. Pregunta Nerea si se sustituye el acuerdo extrajudicial de pagos por el procedimiento especial y deja al margen notarías y cámaras de comercio para desarrollarse a través de una plataforma online. Pues sí, es así. En principio se deroga completamente el acuerdo extrajudicial de pagos, desaparecen el notario, el registrador mercantil y las cámaras de comercio para nombrar mediador concursal y se hace una referencia muy leve a que en el libro tercero, en el procedimiento especial, a solicitud del deudor o de los acreedores, el juez podría abrir un proceso de mediación sin carácter suspensivo y con una duración de única o exclusivamente 10 días. Es decir, que la mediación concursal o el mediador concursal desaparece y en su lugar se articula una mediación potestativa entre el deudor y los acreedores, pero ya una vez abierto el procedimiento especial. Y ese proceso de mediación se puede realizar a través de una plataforma online, pero notarios y cámaras y registradores mercantiles dejan de actuar. Pregunta la señora Costa si no se liquida el activo, si se puede cerrar el procedimiento. En principio, el proyecto lo que quiere es que aquellos bienes que no se puedan liquidar en un tiempo razonable queden reseñados, queden sujetos a un sistema de venta online a través de una plataforma de venta y que por lo tanto se pueda cerrar el concurso y cerrado el concurso se puedan optar en el caso de personas físicas por la exoneración del pasivo insatisfecho si se acredita que es deudor de buena fe y en el caso de las personas jurídicas la posibilidad de la desaparición del tráfico a través de los mandamientos correspondientes a los registros. Se pregunta también si es obligatorio. En principio, tanto el anteproyecto como el proyecto dice que los empresarios y las empresas que reúnan esos requisitos subjetivos deberán, o sea que el término que utiliza el legislador no es potestativo sino obligatorio, por lo tanto iremos a ese término. Y yo en principio creo que he respondido por lo menos a lo que ha llegado al chat, pero si hay alguna pregunta más responderé también encantado. Pues José María, yo creo que ya podemos dar por finalizadas estas jornadas que han sido muy interesantes y daros las gracias a ti y al resto de ponentes y a todos los asistentes y nos veremos en otra ocasión porque seguro que este tema tendrá que ser analizado próximamente, ¿no?